Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el comportamiento de los indicadores ácido-base. Recuerden que estos indicadores generalmente son ácidos y bases orgánicas débiles. Lo primero que vamos a hacer es, en 4 tubos de ensayo, añadimos una solución de ácido, aproximadamente 2 mililitros. Y conformamos también un grupo de 4 tubos de ensayo para agregarle una solución básica. ¿Qué vamos a hacer con esto? A cada una de estas soluciones ácidas y básicas vamos a agregar un indicador, un mismo indicador a ambas soluciones. ¿Para qué? Para observar cómo se comporta o cuál es el viraje del indicador en ambos medios. Utilizamos como ácido clorhídrico y como base hidróxido de sodio. Ok, el primer indicador que vamos a utilizar, aquí lo tenemos, es el azul de bromotimol. Entonces vamos a agregar unas 2 o 3 gotas en el primer tubo de ensayo que contiene el ácido y vamos a agregar 2 o 3 gotas en el tubo de ensayo que contiene la base para observar cuáles son sus colores. Agitamos para que se homogeneice el color y observamos que en el medio ácido el color es amarillo y en el medio básico es azul. Luego agregamos fenolftaleína en el segundo tubo de los que contiene ácido y en el segundo tubo de los que contiene base. Y tenemos que agitar nuevamente para que se homogeneice la solución y podamos observar el color. Por supuesto, en medio ácido la fenolftaleína es incolora y en medio básico vemos que es fucsia. Continuamos agregando indicadores. En este caso vamos a agregar verde de bromocresol a la solución ácida y a la solución básica. Los colores son similares a los obtenidos con el primer indicador, con el azul de bromotimol. Y terminamos con rojo de metilo. Agregamos unas gotas a la solución de ácido y algunas gotas a la solución de base. Entonces ahora vamos a analizar lo que sucede con estas coloraciones y si son las que deberíamos obtener. Observemos con cuidado esta tabla que les muestro acá, que es la tabla de indicadores de pH. Vamos a utilizar entonces, vamos a analizar, por ejemplo, el verde de bromocresol, el rojo de metilo, el azul de bromotimol y la fenolftaleína. Fíjense que en los colores de pH bajo, o sea, en los colores ácidos, se corresponde a lo que estamos utilizando. Porque si observan bien, las tonalidades son entre amarillo y rojo para los 4 indicadores que utilizamos. Ahora, cuando analizamos los colores en pH alto, que corresponde a los pH básicos, también estamos teniendo que lo que son el azul y el verde, el azul de bromotimol y el verde de bromocresol están obteniendo una coloración azulada. La fenolftaleína tiene una coloración fucsia y el rojo tiene una coloración pues entre el rango que establece para la coloración de ese indicador en el medio básico. Entonces así quedaron los colores en pH ácido y en pH básico. Ahora vamos a ver qué pasa si a la solución de ácido le agregamos base y a la solución de base le agregamos ácido. Aquí agregamos aproximadamente unos 2 mililitros de ácido, de base al ácido. Entonces vemos que al principio hubo un cambio de coloración, pero al volver a mezclar el indicador, todos los indicadores quedaron del mismo color. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que probablemente la cantidad de base añadida al ácido no logró neutralizar todo el ácido que había en los tubos de ensayo. Por lo tanto, sí se notó al principio un leve cambio de color, pero era como en el momento en el que se añadía la base al ácido. Sin embargo, al mezclarse por completo, pues entonces observamos que no hubo cambio de coloración al final. Esto es lo que ocurre cuando ustedes están valorando. Por eso, cuando uno está haciendo la valoración, uno debe agitar constantemente hasta que el cambio de color se mantenga, porque justo cuando se mantiene el cambio es porque se ha logrado neutralizar la muestra y ya estaríamos en un exceso del valorante. Entonces es cuando observamos que ha cambiado el indicador.
Ahora hacemos lo contrario, agregamos un poco de ácido a los tubos de ensayo que contenían la base y observamos lo mismo, que hay una pequeña coloración, pero debemos agitar. Cuando agitamos, aquí sí podemos ver que hubo cambio de color con respecto a lo que inicialmente tenían la base. ¿Qué quiere decir? Que se neutralizó la base y todavía quedó una cantidad de ácido en exceso. Entonces por eso tenemos las coloraciones que obtuvimos con el ácido. Entonces ahora fíjense los dos conjuntos de tubo de ensayo tienen los mismos colores. ¿Por qué? Porque el que tenía base quedó ácido con exceso de ácido y el que tenía ácido pues también quedó con exceso de ácido porque agregamos hidróxido y no se neutralizó por completo. Entonces quiere decir que los valores las coloraciones de los indicadores quedaron igual porque al final cuando mezclamos el ácido con la base pues obtuvimos un exceso de ácido y por supuesto entonces el indicador o los indicadores utilizados tomaron su coloración en medio ácido. Para todos los grupos los resultados fueron similares. Al momento de mezclar las soluciones ácidas con las básicas se observó una breve coloración o una breve transición de coloración, pero al final al agitar entonces sí se consiguió el color definitivo. Para uno de los grupos sí se logró observar la inversión de los colores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se agregó el ácido a la solución básica se neutralizó toda la base y quedó en exceso el ácido. Entonces las coloraciones que tenían en medio básico ahora pasaron a mostrarse como las coloraciones de los indicadores en el pH ácido. Ahora bien, para el grupo de tubos de ensayos que tenían la solución ácida se le agregó base. Esa base neutralizó ese ácido y quedó en exceso. Por lo tanto, la coloración que inicialmente era la de los pH ácidos, ahora tomó la de los pH básicos. Con todo esto pudimos observar que un mismo indicador es sensible a los cambios de pH y que son estos cambios los que me van a permitir ver cuando está en exceso el ácido o cuando está en exceso la base. Porque recuerden que cuando hacemos una valoración, ya al observar el cambio de color es porque toda la muestra se ha neutralizado o ha reaccionado con el valorante y ha quedado unos pequeños mililitros o unas pequeñas gotas de exceso de valorante y ese exceso es el que reacciona con el indicador. Es por eso que los indicadores en las valoraciones de neutralización deben ser ácidos y bases que reaccionen con el exceso de ácido o base que queda después de la neutralización. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula informativa de hoy. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones y comparte el video a más personas.